azotea. Básicamente las azoteas verdes se dividen en dos tipos, las extensivas y las intensivas. Las extensivas es cuando se prepara directamente el piso de la azotea para sembrar directamente ahí las plantas. Ahí se pone el sustrato y ahí se siembran las plantas. Eso es lo que se llama una azotea extensiva, una azotea verde extensiva. Y la otra categoría son las azoteas verdes intensivas, que son las macetas. A veces no queremos meternos en tanta bronca de tener ahí como si fuera campo, y simplemente las macetas con plantas que necesitan mucho sol, las ponemos en la azotea, y también esa es una forma de azotea verde. Y por otra parte tenemos también las espontáneas, que las espontáneas surgen a veces porque pues los pajaritos comieron alguna fruta, luego vinieron acá, hicieron sus necesidades y germinó la semillita y salen plantas, y normalmente pues los arquitectos o la gente encargada del mantenimiento del inmueble siempre las están quitando. Y uno dice, pues ¿por qué las quitan? Pues estaba bonita, estaba sana, está produciendo oxígeno, ¿por qué la matan? Bueno, pues la gente que está encargada del edificio siempre las quita porque las plantas son peligrosas en la azotea porque sueltan basurita, las hojas secas, hacen que se acumule más la tierra, en fin, y eso puede ocasionar tapones en el dren de la azotea. Entonces eso hace que se encharque el agua, y cuando hay agua encharcada, pues finalmente se transmina para abajo y se dañan pues, los aplanados, la estructura y todo con la humedad. Entonces por eso siempre procuran quitar todas las plantas y vigilar que esté drenando bien el agua, que no haya encharcamientos. Esa es la razón. Pero pues las semillas brotan donde quiera que haya humedad y que haya un poquito de tierrita, nutrientes, y brotan, ¿no? Yo he visto pues, nopales que crecen sobre las bardas o en cualquier lugar, y cuando son plantas de este tipo, plantas xerófitas que no requieren de mucho riego, pues pueden establecerse ahí y crecer años, ¿no? Yo he visto nopales ya muy grandes y creciendo así en un lugar que aparentemente no tiene ni tierra ni nada. Sin embargo, logran adaptarse y logran vivir ahí un buen tiempo. La siguiente, por favor. Una pregunta, la imagen Sí. de ahí es una azotea verde espontánea, ¿verdad? Sí, en muchos lugares no solo se permite, sino que se fomenta de alguna manera, porque han visto, este es en un país nórdico, y han visto muchas ventajas en tener plantas en la azotea, sobre todo para la cuestión del aislamiento. En estos lugares nórdicos hace mucho frío, y el hecho de tener plantas ahí en la azotea es como una capa aislante que les permite conservar mejor el calor, gastar menos en la calefacción. Y justamente aquí vamos a hablar de para qué sirven las azoteas verdes. Las azoteas verdes tienen muchos beneficios. Aquí enlisté algunos de los que se me ocurrieron, pero seguramente a ustedes se les ocurrirán algunas otras ventajas de las azoteas verdes. Constituyen una reserva de la biodiversidad. Todo depende del tipo de plantas que querramos nosotros colocar ahí. Podemos colocar plantas que están en peligro de extinción, y de esa manera tenemos pues un depósito protegido para estar generando semillas y poder reintroducirlas después a su hábitat natural. Están produciendo oxígeno, algo muy importante para una ciudad con tanta contaminación como la nuestra. Las plantas en su metabolismo están produciendo oxígeno, y al mismo tiempo que producen oxígeno están captando CO2. El carbono lo toman del CO2 y con eso construyen su tejido y sus nutrientes, sus jugos, están fijando ese CO2, que pues ustedes conocen muy bien este asunto del calentamiento global y la importancia de reducir las emisiones de carbono y de fijar lo más posible el carbono atmosférico. Entonces esa es una función que cumple muy bien una azotea verde, igual que las áreas verdes en general dentro de la ciudad. También sirven para darle mayor valor al inmueble y conservarlo en mejor estado.
Cuando está bien diseñada y bien construida una azotea verde, no solo no daña la estructura, sino que la protege mucho más que si estuviera desnuda a la intemperie. El trabajo que tiene que hacer una losa que está hasta arriba de un inmueble es muy pesado, recibe una insolación muy fuerte todo el día, se calienta mucho y después en la noche se enfría mucho. Entonces por eso es tan complicado esto de impermeabilizar bien una azotea, porque está sometida a los rayos infrarrojos, al calorón y luego el frío, muchos cambios de temperatura y luego lluvia, en fin, condiciones muy difíciles. Por eso es que se pone un impermeabilizante y al año o 2 años hay que retirarlo todo y poner otro nuevo, y si no hacemos nada, incluso la losa se agrieta y empieza a infiltrar más agua y en fin, está sometida a mucho estrés térmico, hídrico y de muchas clases la losa. Por eso, pues en un edificio abandonado termina cuarteándose la losa por tanta expansión y contracción de los cambios de temperatura, el día, la noche, el invierno, el verano, etc. Va destruyendo la losa. Entonces cuando ponemos una azotea verde, la losa queda protegida. Encima de la losa hay una capa del sustrato y de las plantas que la protegen de los rayos ultravioleta, que son muy dañinos para todos los impermeabilizantes, y que están absorbiendo mucho del cambio de temperatura del día y la noche. Entonces la losa está, digamos que cobijada o protegida y nos va a durar muchísimo más. Si un impermeabilizante normalmente lo tenemos que cambiar al año, 2 años o 3 años, cuando instalamos una azotea verde, el mismo impermeabilizante nos va a durar ahora 30 años o más, porque ya no está sometida directamente a la intemperie. Esto hace que el inmueble valga más cuando se hace un avalúo, porque es como si tuviera calefacción o como si tuviera una alberca o algo así que le incrementa su valor. Se toma en cuenta también si tiene una azotea verde. Y también lo que mencionábamos hace rato de que mantiene la temperatura más agradable en el interior, es una capa aislante que está justamente recibiendo el mayor impacto de los cambios de temperatura y los amortigua en los 2 sentidos, tanto cuando hace mucho calor, permiten que adentro esté más fresco, y cuando hace mucho frío, conservan mejor el calor del interior. Entonces en general la temperatura interior es más agradable tanto en invierno como en verano, y si se cuenta con aire acondicionado o calefacción, se reducen los costos energéticos de estos aparatos que consumen muchísima energía, y de esta manera también reducimos las emisiones de carbono. Es también un atractivo para la fauna natural. Las aves sobre todo siempre están buscando áreas verdes a donde ir a buscar semillitas o animalitos o donde hacer su nido, y entonces aquí le estamos proporcionando otro espacio agradable a la fauna urbana, que por aquí debe haber mucho porque tienen aquí parques y reservas muy cercanas, en donde tienen ya una fauna natural que al encontrarse aquí otro pequeño espacio verde, pues irán llegando solitos sin que hagamos otra cosa. También se pueden cultivar alimentos en la azotea. Yo he visto milpas así de maíz en la azotea y hortalizas de todo tipo. Y también hay beneficios psicológicos y educativos. Siempre cuando estamos en un parque, cuando vemos una zona verde, nos sentimos como que más relajados, más tranquilos. Es un ambiente propicio para reflexionar o para sentirnos mejor en general. Entonces, si tenemos aquí la facilidad de contar con un área verde, pues proporciona un espacio que es como un descanso. El trabajo a veces es muy estresante, y entonces tiene uno un espacio donde puede ir y descansar un poco, despejar la mente, observar las plantas, los animalillos, y con eso psicológicamente tenemos un beneficio muy grande. Y educativo también, porque la gente al estar observando las plantas, los animales, toma conciencia de que somos seres vivos igual que ellos y que todos dependemos de todos, y de alguna manera es acercarse a la naturaleza.
A ustedes tal vez no les hace mucha falta porque ya de por sí están inmersos en un ambiente que tiene mucho que ver con la conservación. Pero sí nos hace falta. Pero Sí, sí, de todas formas sí nos hace falta. Psicológicamente. Psicológicamente. Y en la siguiente, por favor. Perdón, Sí. tal vez debía haberte preguntado desde antes, pero estoy grabando para una compañera que no vino. No hay problema, no te incomoda. No hay ningún problema, no, Ah, al bueno. contrario, y también dejo la presentación para que ustedes la puedan utilizar como ustedes gusten. Muchas gracias. Él es Jerónimo Reyes, creo que ya lo conocen, ¿verdad? Sí. Jerónimo Claro. Reyes ha sido muchos años presidente de la Sociedad Mexicana de Cactología, es biólogo. Yo tomé la materia de cactología con él, fuimos compañeros de banca, aunque yo la tomé ya como remiso, ya muchos años después de haber salido, pero aunque es mucho más joven que yo, pero fuimos compañeros en esa materia. Y él se clavó en esto de los cactos, llegó a ser presidente de la Sociedad Mexicana de Cactología, todavía está muy metido en eso, y se fue a Alemania a estudiar esto de las azoteas verdes y encontró que México tenía muchas plantas adecuadas para estos cultivos. Él se ha especializado mucho en las crasuláceas y ha visto que toda la familia de las crasuláceas se adapta muy bien a lo que es una azotea verde. Puede estar mucho tiempo sin riego, no crece mucho que pueda ser peligrosa, sino que son normalmente plantas chaparritas y son muy bonitas. Aquí estamos ejemplificando lo que es la producción de alimentos. Estos son quelites cultivados allí en una azotea verde en el jardín botánico. Y la siguiente, por favor. Se cosechan y se comen. Para los que no han comido, allá hay tacos de quelites. Ahora vamos a ver cómo se hacen las azoteas verdes. Es un proceso complicado que lleva muchos pasos. Aquí tenemos los 3 primeros pasos. El número 1 es conocer la capacidad de carga de la estructura. Para esto hay que revisar los planos o hay que hablar con el arquitecto encargado del inmueble y que él nos diga con certeza cuál es la capacidad de carga de la losa. Esto no basta con que nos lo diga de palabra, nos lo tiene que poner en un documento que esté por escrito y firmado por un responsable, que la losa tiene una capacidad de carga de 100, 200, 300 kilos por metro cuadrado. De hecho, no sé, no es lo que tiene que ser el estructurista, no Sí. el estructurista el que tendría ese documento. Sí, no puede ser nada más una opinión hacia ojo, sino que tiene que estar referida a los cálculos estructurales o a los planos del edificio para tener la certeza de cuál es la capacidad de carga. Esto ya le permite a Jerónimo, con este dato, hacer un diseño de azotea. Jerónimo o cualquier otra empresa que ustedes conozcan para hacer azoteas verdes, porque existen en México ya varias empresas que se dedican a esto. Entonces ese dato es un insumo fundamental para poder saber qué tanto sustrato podemos poner y por lo tanto qué tipo de plantas podemos poner ahí en la azotea. Entonces ese es el paso número 1, tener certeza de la capacidad de carga de la estructura. Ya teniendo ese dato podemos pasar al paso número 2, que es el diseño y la estimación de costo. Con ese dato ya podemos hacer un croquis de la azotea y ver cuál es la parte que queremos enverdecer, y sobre eso ya con quien se va a encargar de realizar la obra puede darles un estimado del costo. Y después, cuando ya se decide hacer la obra, hay que comenzar por limpiar la azotea. La azotea muchas veces acumulamos cacharros que nos sirven, chatarra, todo tipo de cosas que quedan ahí medio olvidadas, y entonces pues hay que retirar todo eso. La siguiente. Yo tengo una duda. Sí. ¿Jerónimo nos podría ayudar en el diseño y la estimación del costo, o él nada más nos ayudaría a saber qué tipo de plantas son las que podemos tener ahí? No,
el diseño es algo muy importante que hace el propio Jerónimo. Teniendo ya el croquis de la azotea, hay que saber dónde se requiere paso de gente, porque hay que darle mantenimiento a los equipos que hay ahí de aire acondicionado, de cualquier cosa que tenemos en la azotea, el gas o lo que sea, requiere que la gente pase a dar servicio o a cualquier cosa, ¿no? Entonces eso también se tiene que tener muy presente para ver dónde se va a poner pasillo para el paso de la gente y dónde se van a poner plantas. Todo eso lo tiene que saber el que va a hacer la azotea verde, en su caso Jerónimo, para que así pueda él presentarles un croquis de lo que sería el diseño. Ahí en ese croquis ya Jerónimo les pone, aquí va esta especie y aquí está otra y aquí está otra, ya les da un diseño con la especificación de qué plantas, en qué lugar y dónde van a estar los pasillos y dónde pasa la gente, en fin, todo eso. Luego hay que retirar todo el material suelto, todo el impermeabilizante viejo y pues toda la tierra o la mugre que tengamos ahí en la azotea, dejar libre de cualquier material suelto. No es necesario, por ejemplo, si ellos piensan impermeabilizar, o sea, ¿se puede impermeabilizar y después poner la azotea? ¿O no es necesario o más bien no se debe hacer? No, sí se tiene que impermeabilizar. Sí. Ah, okay. Siempre, antes de poner la azotea verde, hay que poner un muy buen impermeabilizante. Ah, okay. ¿Y el impermeabilizante debe ser uno especial para cuando lo compremos? No, ahí hay muchísimas opciones. Ahí ustedes seguramente han visto anuncios de empresas que ponen impermeabilizante de muchísimos tipos. Hay muchísimas empresas que se dedican a eso y hay que poner uno bueno, uno que estemos seguros de que es muy bueno. ¿Por qué? Porque en caso de falla nos va a resultar muy caro quitar todo el jardín que ya nos costó bastante dinero poner para localizar a ver dónde falló el impermeabilizante. Entonces aquí vale la pena que invirtamos un dinero para poner un muy buen impermeabilizante, que tengamos la confianza de que por ahí no va a fallar. La siguiente, por favor. ¿Tú o Jerónimo nos podrían recomendar? Sí, sí, claro. Es la parte del impermeabilizante, es lo que digo que vale la pena gastar aquí un buen dinero, porque ese impermeabilizante no va a estar ahí 2 o 3 años, va a estar 30 o 40 años, entonces no debería de ser tan difícil justificar un gasto importante, puesto que es un gasto que va a estar ahí durante 30 o 40 años. Bienvenido, adelante. Pásate. Entonces este es el paso número 5, impermeabilizar el área donde se va a hacer la azotea verde. La siguiente. Después del impermeabilizante se coloca la geomembrana. La geomembrana es un plástico grueso, como de 2 milímetros de grueso, que nos va a asegurar que no pase la humedad para abajo. O sea, es como una doble seguridad para proteger la losa de cualquier infiltración. Y encima de esa geomembrana ponemos una malla antirraíz. Quiere decir que si una planta pues ya lleva ahí varios años, su raíz va a crecer, va a pasar la capa de drenaje y todo, pero cuando llegue a la malla antirraíz, hasta ahí se va a quedar, no va a seguirle buscando. Entonces esto nos sirve también para proteger la estructura. ¿Dónde venden esa malla antirraíz? ¿De qué material? Porque Es una malla que está impregnada con alguna sustancia, no sé exactamente cuál, pero no debe ser algo muy bonito, es algo más bien como tóxico, Uy. que hace que cuando la raíz va creciendo y se encuentra eso, dice no, por aquí no, hay que irse por otro lado, entonces ya no penetra. ¿Y la geomembrana qué es? Es plástico, es polietileno que se usa pues para varias cosas. Se pueden hacer lagos artificiales o algún estanque o una olla de almacenaje de agua, o incluso las usan en los rellenos sanitarios también para que el lixiviado no vaya a contaminar para abajo. En fin, esta sí es muy común, se usa para muchas cosas. Y la malla antirraíz, ese sí es un producto ya especializado que usan las empresas que se dedican a hacer azoteas verdes.
para evitar que la raíz penetre por donde no queremos que se meta. La siguiente. Ahí se ven todas las capas. Está en inglés porque no encontré una que tuviera esto en español, pero ahí está. Vemos que, bueno, esto está para una construcción de Estados Unidos, en donde los techos son de madera, pero aquí estaríamos con el antiimpermeabilizante, que es este negro, es lo que pondríamos nosotros por encima de la losa. Y luego ya Después del viene impermeabilizante va la capa de la geomembrana y la malla antirraíz. Después de eso colocamos el geotextil. No, a ver, vamos a la anterior. Sí, la geomembrana y la malla antirraíz. Después ponemos una capa de drenaje. Para esta capa de drenaje existen muchos materiales, algunos muy costosos, importados, que tienen como patitas que sostienen una malla arriba y que permiten el paso del agua con facilidad para que el agua pueda correr por toda esa capa hacia el sitio donde nosotros queremos que fluya el agua. Esto es costoso y una manera más económica de hacerlo aquí es poner unos 3 o 4 centímetros de piedritas de tezontle que cumplen la misma función y sale mucho más barato. Y encima de esta capa de drenaje se coloca una capa que se llama geotextil, que es solamente como un filtro que hace que no se vaya toda la tierra hacia la capa de drenaje, sino que la sostenga. Es como una colchoneta porosa por donde puede pasar el agua, pero no se va toda la tierra. Y después ya se pone el sustrato. El sustrato se prepara de acuerdo a las plantas que vamos a colocar. También se busca que no sea muy pesado, son unos 10 centímetros. Esto ya depende del primer dato que obtuvimos de la capacidad de carga de la losa, para ver si vamos a poner 10 centímetros o 15 o 20 o 30, de acuerdo a la capacidad de carga de la losa y al tipo de plantas que queremos poner. Y después ya se siembra las plantas de acuerdo con el diseño previo. La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Bueno, las ventajas ya las vimos en la lámina, creo que era la número 2 o la número 3. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Todo parece muy bonito, es algo maravilloso tener un jardín aquí en la azotea, pero pues ¿qué tenemos que dar a cambio de eso? Pues en primer lugar el costo es caro, porque lleva mucho trabajo, ya vieron ustedes, es costoso. Otro problemilla es que requiere un mantenimiento frecuente, o sea, no podemos poner ahí el jardín y olvidarnos todo el año de que ahí está un jardín. O sea, requiere que estemos pendientes de las plantas, pendientes cuando va a llover, de que no se vayan a tapar los drenajes, que no haya encharcamientos, en fin, todo eso tenemos que estar continuamente subiendo a la azotea para ver cómo están las plantas y cómo está en general toda la azotea. Hay riesgo de inundación si no cumplimos con ese punto anterior del mantenimiento frecuente. Las plantas siempre van a estar generando pues flores, semillitas, hojas secas, en fin, cosas que pueden irse acumulando por ahí en donde está el drenaje, taparlo, tener un encharcamiento que puede ser pues, una buena cantidad de agua que va a causar problemas ahí en la losa. Entonces es muy importante que tengamos el mantenimiento frecuente. Otro problema que puede ocasionarse es el exceso de tráfico. Todo el mundo quiere ir a ver la azotea verde y entonces zonas que normalmente no tenían tráfico ahora tienen mucho tráfico. A veces el acceso a la azotea no es tan sencillo como pudiera pensarse. A veces hay que salirse por una ventana y subir una escalera marina, en fin, cosas así medio raras que
que si antes no había problema con eso, porque subían una vez al mes para el gas o para cualquier otra cosa, ahora es diario que sube y baja gente, ¿no? Entonces tenemos que a veces hacer alguna adecuación en el edificio para que no haya problema con el flujo de gente que va a ver la azotea verde. Y la fuga del personal, que pues como hay un lugar agradable allá arriba y acá hay mucho estrés, mucha tensión, pues nos fumamos allí, como está al aire libre, ahí podemos fumar o podemos sembrar algo para fumarlo después o algo así. Va a ser la oficina de los mapaches. La oficina de los mapaches. Entonces si los busca el jefe y no los encuentra, pues ya sabe que se fueron a la azotea verde. La siguiente. Ahorita está como de moda en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, esto de las azoteas verdes, pero aquí en México, ¿qué pasa? En los países ricos pues tienen mucho dinero y pueden meterle mucho dinero a sus azoteas verdes, pero en México pues siempre andamos escasos de dinero y pues sí tenemos 3, 4 macetas ahí en la azotea, pero nada más. Bueno, pues Jerónimo, que ya lo vimos en otra lámina, fue a Alemania a un congreso de esto de las azoteas verdes y allá, pues viendo la tecnología más avanzada que hay para esto, él se dio cuenta de que era algo que se podía hacer en México de una manera mucho más económica y utilizar plantas que son muy abundantes en México y que se adaptan muy bien para este fin. Entonces él empezó a hacer algunas azoteas verdes ahí mismo en su oficina, en el Jardín Botánico de la UNAM. Hizo sus primeras azoteas verdes y después ya ha estado construyendo azoteas verdes en otros puntos de la ciudad. Entonces ya tiene bastante experiencia. Yo creo que no hay nadie en México que